Bienvenidos. Soy el profesor Ángel Martín Uco Cuenca y hoy vamos a hablar sobre el cubismo. El capítulo de hoy se llama El cubismo. El arte se quiebra. Vamos a ver en qué consiste, a conocer unos artistas, 4 artistas de este istmo. Recuerden que todas estas vanguardias de principios del siglo XX se le conoce también como istmos por su terminación, hablando, por ejemplo, desde el impresionismo, el fauvismo, el cubismo, el futurismo, el surrealismo, etc. Bien, el cubismo va a aparecer en París alrededor de 1907. Va a tener una duración hasta el año 1914, que es cuando empieza la Primera Guerra Mundial. Esta llamada Gran Guerra detiene todo, pero después es retomado nuevamente el cubismo y va a tener una duración más o menos hasta 1921. Bien, ¿por qué se llama cubismo? Bueno, el crítico Louis Bossuet, el mismo que de alguna manera le puso nombre al fauvismo, va a ser quien va a criticar una exposición con estos cuadros y le va a llamar de forma despectiva de que son cuadros pintados con cubitos. Esto en forma de burla, ¿sí? Y bueno, de ahí es donde viene el nombre cubismo. Cuando hablamos de cubismo es sinónimo de Picasso, este gran artista del siglo XX, que de alguna manera va a revolucionar el arte. Bien, Picasso llega muy joven a París, a principios también del siglo XX, y se encuentra con todo esto que está sucediendo, con el arte de los fauvistas, de Matisse. Matisse es el artista principal francés y de París, que es la capital del arte. Y bueno, Picasso se va a enfrentar con Matisse. Esto hablando artísticamente, porque en la vida real van a llegar a ser grandes amigos. Fue una amistad muy sólida, muy importante de estos dos grandes artistas. Bien, las influencias que van a tener los pintores cubistas son varios artistas antecesores como Paul Cézanne, el arte africano, sobre todo las máscaras africanas, y el arte primitivo ibérico. Va a ser una de las principales influencias que van a tener los cubistas. Bien, y el cubismo se divide en 2 ramas. La primera es el cubismo analítico o hermético, que va de 1909 a 1912, y el cubismo sintético, que va de 1912 a 1914, pero que después de la Primera Guerra Mundial se va a prolongar hasta 1921, más o menos. Va a ser una primera corriente que va a estar sustentada en los textos. Un primer texto lo van a escribir en 1912 Gleizes y Metzinger. El texto lleva el título Sobre el cubismo. Y en 1913
Guillaume Apollinaire va a escribir Los pintores cubistas. A partir de aquí, cada ismo, cada movimiento va a estar sustentado en un texto. Son los famosos manifiestos. Bien, vamos a hablar sobre un primer artista que nació en 1881 y murió en 1973. Es español, nació en Málaga y lleva por nombre Pablo, Diego, José, Francisco de Paula, Juan Nepomuceno, María de la Santísima Trinidad, Ruiz y Picasso. Este es todo el nombre de este gran artista que conocemos como Picasso. Su papá se llamaba José Ruiz y Blasco y su mamá María Picasso y López. Como nos damos cuenta, Picasso toma el apellido de su mamá. Su papá era pintor, era maestro de dibujo y reconoció en Picasso desde niño el talento. De hecho, se cuenta que la primera palabra de Picasso fue lápiz. O sea, ya pedía el lápiz. Todavía ni lo pronunciaba bien, pero ya pedía el lápiz para dibujar. Desde niño mostró una gran afición y una gran pasión por el arte, que bueno, teniendo un papá pintor y maestro, fue su primer maestro. Sin embargo, su padre quería que fuera un pintor académico, porque siendo así, tenía asegurado muchos encargos del gobierno o de la iglesia. Pero Picasso no estaba conforme con ello. Quería ser él mismo. Bien, entonces el adoptar el apellido Picasso es en honor a su mamá, porque su mamá siempre creyó en él, siempre lo apoyó. Y Picasso nos cuenta que su mamá siempre le dijo que si se hacía soldado, se iba a convertir en general, y que si se hacía sacerdote, se iba a convertir en papa. Y Picasso dice, y ya ven, me hice pintor y me convertí en Picasso. Bien, vamos a ver unas imágenes de Picasso. Hemos visto unas fotografías de niño, de joven y de maduro. Vamos a ver un primer cuadro que se llama La Primera Comunión. Este cuadro lo pintó a los 15 años. O sea, demuestra ese gran talento, esa gran habilidad para pintar con un realismo sorprendente de un niño de 15 años. Otro cuadro de esta misma época es Ciencia y Caridad, con el cual también tuvo premios y reconocimientos. O sea, Picasso fue una persona que desde niño siempre despertó la admiración, siempre despertó el reconocimiento y siempre fue alabado por su gran talento para el arte. Y eso tenía contento al papá, pero cuando Picasso empezó a tomar su propio camino y a experimentar con el arte moderno, el papá, bueno, pues no estaba nada contento, se enojó y no lo apoyó cuando Picasso decidió irse a París. Picasso se va a París con ese carácter decidido a triunfar y bueno, pues él llega con muchas carencias, en fin. Bueno, vamos a ver unos cuadros de su época azul
vemos un cuadro que se llama La Celestina, otro cuadro de la época azul que es El Viejo Ciego, y otro cuadro que se llama La Tragedia, también de su época azul. Son unos cuadros melancólicos, con cierta tristeza, y bueno, él está buscando su propio camino. Vamos a ver unos cuadros ahora de su siguiente etapa, que es la época rosa. Este cuadro que se llama La Maternidad. La familia de Saltimbanquis con mono. Y la familia de acróbatas. Bien, de esta forma, de este estilo, estaba pintando Picasso cuando Matisse interrumpe en la escena artística de París con lo que conocemos con el fauvismo. Bien, pero Picasso, para enfrentarse con Matisse, tenía que ser más atrevido. Quería superar a Matisse. Y bueno, en 1907, en París, trabaja un cuadro que conocemos como Las señoritas de Aviñón. Es un cuadro que impactó en París. Sus mismos amigos pintores se sorprendían. Decían que algún día iban a encontrar Picasso colgado detrás de este cuadro. O sea, fue algo impactante para ese momento. Picasso rompe con la tradición de la perspectiva. Todo está en un primer plano. No hay fondo, no hay... o sea, quiebra el arte, quiebra las figuras, todo las rompe, en fin. Y es un trabajo que le llevó un tiempo llegar a él. Le costó 700 bocetos, planeando, quitando, poniendo, tomando sus influencias del arte africano, en fin, y pinta este cuadro que es un ícono, una obra maestra del siglo XX, que se encuentra en el Museo de Arte Moderno en Nueva York. Y con este cuadro, Las señoritas de Aviñón, Picasso inicia lo que vamos a conocer como cubismo. A base de los textos se conoce dos divisiones, como ya les comenté, el cubismo analítico o hermético y el cubismo sintético. Vamos a ver las diferencias de uno y del otro. Vamos a ver unas primeras obras de Picasso, del cubismo analítico o hermético. Las características de esto es, no les interesa el colorido. Como podemos ver, sus cuadros son casi monocromáticos. Usan muchos grises y ocre, nada más. No hay mayor colorido. Las figuras las quiebran, las rompen en muchas vistas. O sea, como si las estuviéramos viendo por todos lados. Tanto que el cuadro casi llega a ser abstracto, que nos cuesta trabajo reconocer si hay algún personaje o si hay alguna figura. Bien, vamos a ver este cuadro de Picasso, este otro también de Picasso. Como vemos, los temas son los mismos, o sea, naturalezas muertas, figura humana, retratos, paisajes, pero de una forma totalmente diferente. Vamos a ver este otro cuadro de Picasso.
Muchos son retratos, algunos son personajes. Este otro cuadro de Picasso. Bien, y vamos a ver ya ejemplos del cubismo sintético. La diferencia con el cubismo analítico es que ya les empieza a interesar meter más color y pegan papeles, pegan plásticos, pegan telas, diferentes materiales que ya tienen cierta textura o cierto estampado que forman parte del cuadro. Esto es lo característico del cubismo sintético. Son más coloridos y meten collage. Collage es una palabra francesa que significa pegar. Bien, en esta otra imagen vemos las características. Por ejemplo, el marco es una soga, vemos el estampado de una rejilla de silla, que es un plástico, y otros elementos pegados, combinados con la pintura. En este otro cuadro de Picasso, bueno, ya más colorido, guitarra y mandolina, las figuras también son más reconocibles. En este otros cuadros del cubismo sintético, Los tres músicos es un cuadro muy famoso de Picasso. De hecho, Picasso pintó dos versiones de este cuadro. Y este cuadro, la guitarra, ya que pertenecen al cubismo sintético. Vamos a hablar ahora de otro pintor importante, George Braque. George Braque nació en París. George Braque en un inicio experimentó con el fauvismo, pero luego se identificó con el cubismo y fue un pintor cubista toda su vida, ¿sí? Se dice que los creadores del cubismo son Picasso y George Braque. Aquí vemos unas fotos de George Braque en su estudio y vamos a ver unos cuadros de George Braque de su primera etapa del cubismo analítico. Como se darán cuenta, son muy parecidos a los cuadros de Picasso. De hecho, se llegó un momento en que no se reconocía cuál era de quién. Vemos otro cuadro de George Braque. Vemos otro del cubismo analítico. Igualmente. Y bueno, ya vamos a ver unas obras de George Braque del cubismo sintético. Inmediatamente lo reconocemos por el colorido, porque las figuras, aunque son geometrizadas, pero son más accesibles a la vista, las podemos reconocer más fácilmente. Son naturalezas muertas. George Braque es un tema que prefería, que le gustaba, las naturalezas muertas, como vemos de Braque. Y bueno, vamos a conocer ahora a una pintora. Es importante ir reconociendo a las pintoras porque las mujeres han sido relegadas de alguna u otra manera. Entonces hay que ir reconociendo la importancia que las mujeres han tenido en el arte. Y una de ellas, dentro del cubismo, es María Blanchard. María Blanchard es española
nació en Santander y llevó una vida difícil. Es más, desde antes de nacer, porque su mamá, estando embarazada, se cayó bajando de un carruaje. Esta caída de la señora provocó que la niña naciera con 2 deformaciones en la columna, lo que la hacía parecer jorobada. Y esto le pesó mucho a ella, a María Blanchard. Bien, pero a pesar de ello fue una niña que le gustaba el arte, estudió con profesores particulares. Hay que recalcar que en las academias oficiales no eran aceptadas mujeres. Esto fue ya más adelante en el siglo XX, pero las mujeres que querían ser artistas tenían que estudiar con profesores particulares, no tenían otra opción. Aún así, María Blanchard estudió con diferentes maestros, de los cuales tomó sus influencias, pero fue encontrando su propio camino, su propio estilo. Bueno, como muchos artistas, María Blanchard se va a París, porque ahí está la vanguardia, lo que está ocurriendo en el arte, y ella se identifica con el cubismo. Es una pintora importante dentro del cubismo y que tenemos que conocerla, a María Blanchard. María Blanchard, podemos ver unas obras de ella, ya se identificó más con el cubismo sintético, con un cubismo más colorido, más reconocible. Y bien, aquí estamos viendo unas obras de ella. Vemos otra obra de María Blanchard y otra obra, en fin. María Blanchard conoció en París a muchos artistas de la época, pero convivió con Diego Rivera y Angelina Beloff. Y bueno, y otros artistas importantes de la época, como también con Modigliani. Y un artista con el que convivió y pintaron juntos fue Juan Gris, que es el siguiente pintor del que vamos a conocer obras también de Juan Gris. Bien, vemos la fotografía de Juan Gris y algunas obras de él, como El Fumador, ciertos personajes. Como nos damos cuenta, Juan Gris también trabajó dentro del cubismo sintético. Vemos varias obras de Juan Gris, que también, como ya hemos visto, trabajan instrumentos musicales, bodegones, como este bodegón con persiana. Son diferentes bodegones. Y bien, hemos conocido a 4 pintores cubistas. Hay más que tenemos que ir conociendo, investigando, porque eso es muy importante, ¿sí? Ampliar nuestra cultura, conocer lo que se ha hecho en el arte, porque eso enriquece nuestro acervo cultural. Bien, para mayor información pueden consultar la página www.ipn.mx/cultura. #el poli es cultura.